Bienvenidos a las capacitaciones de RedMed. Mi nombre es Adriana Sánchez Pozo. Yo voy a hacer la parte de lo que es pediatría. Tenemos en imágenes todo el índice que va a componer todos estos temas, dividido en las siguientes asignaturas, en 10 unidades, y cada uno específicamente dentro de cada tema vamos a ir revisando de a poco todos los temas en general de pediatría. Para continuar y empezar con lo que es la unidad 1 de pediatría, vamos a hablar de todo lo que es neonatología. Dentro de esta unidad vamos a revisar atención del recién nacido sano y con asfixia, ictericia e hiperbilirrubinemia, patología respiratoria del recién nacido, sepsis neonatal, tamiz neonatal básico y ampliado. Vamos a introducirnos con lo que es la asistencia al parto o la atención del recién nacido en sus primeros minutos de vida. ¿Qué es lo que tenemos que revisar y revisar un poco más sobre estos temas? Es el test de Apgar, que nos va a servir para poder evaluar a un recién nacido dentro de sus primeros minutos de vida, con la finalidad de poder determinar si ese recién nacido va a requerir o no reanimación. Esta escala va a evaluarse al primer minuto, como vemos en imágenes, de acuerdo a la apariencia, al pulso, a los estímulos y gestos, la actividad y respiración. Tenemos valores del 0 al 2 y dentro de una escala normal tendríamos un niño recién nacido que no va a optar por una reanimación cuando está mayor a 7. Una escala intermedia cuando tenemos de 4 a 6 y un paciente o recién nacido en estado crítico cuando tenemos un Apgar menor a 3. Esta escala se tiene que realizar al primer minuto, a los 5 minutos, 10, 15 y 20 minutos. Recordemos que esta escala, este test de Apgar, no nos va a predecir un índice de mortalidad neonatal, ni tampoco de un riesgo de parálisis cerebral infantil. Si es que este niño recién nacido tiene un Apgar menor a 3, vamos a acudir a lo que es el algoritmo de actuación de reanimación del recién nacido, que lo tenemos también en imágenes en el cuadro adjunto, que tenemos que evaluar al recién nacido. A los 30 segundos debemos secar y calentar, hacer una estimulación táctil, abrir y aspirar vía aérea. Si notamos que hay una falta de esfuerzo respiratorio, una frecuencia menor a 100, eso ya nos va a indicar un dato para poder hacer una reanimación. Si es que a los posteriores 30 segundos no hay ninguna alteración, en cuanto a la ventilación, vamos a continuar con el algoritmo. Si es que este recién nacido tiene alguna alteración, vamos a administrar lo que es el oxígeno a través de una mascarilla. Recordemos que estos primeros pasos se hace una evaluación del Apgar al primer minuto. Evaluando a los posteriores minutos vamos a continuar. Si el recién nacido presenta falta de esfuerzo respiratorio o una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, vamos a proceder a lo que es intubación y masaje cardíaco, que también lo vamos a ver a continuación. Esos son otros 30 segundos y adjuntamos todo lo que va a ser el inicio de reanimación avanzada con lo que es el uso de adrenalina, bicarbonato y aumentando volumen. Recordemos que la reanimación se hace 32 con 2 reanimadores y 15 a 1 si es con un solo reanimador. La aspiración mascarilla, las ventilaciones se van a dar a través de la mascarilla, igual con estas mismas características. Otra escala que nos va a poder ayudar la valoración de la dificultad respiratoria es el test de Silverman-Anderson. Esta escala, como vemos en imágenes, nos van a dar datos clínicos, signos clínicos como lo que es el aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal, la retracción esternal y la disociación tóraco-abdominal. De la misma manera se van a evaluar en una escala del 0, 1 y 2 puntos. Obteniendo así, si esta puntuación es menor a 0, quiere decir que no se cuenta con una dificultad respiratoria y el pronóstico es excelente. Tanto así que si esta escala va a ser de 1 a 4, de 5 a 7 o de 8 a 10, vamos a contarnos con un pronóstico, en el caso de ser de una puntuación de 8 a 10, una dificultad respiratoria severa y el pronóstico va a ser muy grave. Recordemos otros puntos dentro de esta parte.
que lo que es la cianosis central y periférica. La cianosis central se va a dar con alteración del centro respiratorio y no va a haber un esfuerzo respiratorio como tal, mientras que cuando es una dificultad respiratoria periférica, vamos a observar la cianosis, la incapacidad del intercambio alveolar y un esfuerzo respiratorio aumentado. Dentro de la exploración general del recién nacido, vamos a hacer una clasificación de acuerdo a diferentes escalas. Por ejemplo, en el caso de una clasificación del recién nacido según la edad gestacional, vamos a determinar de acuerdo a las semanas de gestación en un recién nacido pretérmino menor a 37 semanas y un pretérmino tardío entre las 34 y 36 semanas. El recién nacido a término entre las 37 a 41 semanas y 6 días y un recién nacido post-término mayor a las 42 semanas. La clasificación del recién nacido según los percentiles de peso en función a la edad gestacional se van a dividir en estas tres partes, que es pequeño para la edad gestacional cuando hablamos de un percentil 10, de un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional. Un percentil 10 a 90 cuando es un recién nacido adecuado para la edad gestacional y un percentil 90 cuando hablamos de un recién nacido de elevado peso para la edad gestacional en base a las tablas de crecimiento y talla y peso. Una clasificación del recién nacido en función al peso del nacimiento las podemos clasificar en un peso normal para un recién nacido entre 2.500 a 3.999 gramos. Un recién nacido de bajo peso al nacer es inferior a 2.500 gramos y a su vez este se va a clasificar en muy bajo peso al nacimiento, menor a 1.500 gramos y extremadamente bajo al nacimiento, menor a 1.000 gramos. Y hablamos de los productos macrosómicos o recién nacidos macrosómicos cuando este pesa alrededor o más de 4 kilos. Recuerden que es muy importante que cada paciente tiene patologías previas que cada una se va a estudiar a lo largo de los siguientes capítulos. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos macrosómicos, tenemos que tener en cuenta lo que es el síndrome de aspiración por meconio, que por lo general tienden a tener un parto distóxico traumático obstétrico, el cual va a presentar parálisis faciales, parálisis braquiales. Por lo general son hijos de madres diabéticas que presentan diabetes durante el embarazo, llamada diabetes gestacional. Muchas veces estos recién nacidos van a tener hipoglicemia, incluso hipocalcemia. Y tenemos síndromes como el de Wekenbeek-Wiedemann, que van a ser típicos de los recién nacidos macrosómicos. En cuanto a los recién nacidos con crecimiento intrauterino restringido, CIR, las características de estos recién nacidos van a ser que tienen o tienden a tener mucha hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, tienden a tener más riesgo de enterocolitis necrotizante, pero estos tienen una menor probabilidad de sufrir lo que son enfermedad de membrana hialina. En cuanto a un recién nacido prematuro, vamos a tener ciertas características o enfermedades que tenemos que pensar en estos recién nacidos, como es la enfermedad de membrana hialina, el ductus arterioso persistente, la enterocolitis necrotizante, que es muy típica y es muy frecuente en estos recién nacidos, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, anemia de la prematuridad y retinopatía del prematuro. Hablando de un recién nacido a término con los aspectos generales dentro de la exploración física, este recién nacido va a contar con un peso normal entre 2.500 a 4.500 gramos, una talla de 50 centímetros con un perímetro cefálico de 35 centímetros. La frecuencia cardíaca va a estar entre 120 y 160 latidos por minuto. En el caso de los prematuros hablamos de 90 a 180 latidos por minuto. Una actitud general que los vamos a ir viendo más adelante con los reflejos que presentan en el recién nacido. La expulsión del meconio tiene que ser durante las primeras 24 a 48 horas
Caso contrario, nos va a indicar que este va a presentar una disfunción o alguna malformación a nivel del tracto gastrointestinal. El inicio de la diuresis muchas veces es al momento del parto y tiene que ser de inmediato, ¿no? En cuanto a la nutrición de un recién nacido, debe tener con un aporte calórico de unas 110 calorías kilogramo día, y los líquidos de ingreso van a ser de 120 a 150 cc kilogramo día. Como vemos en la imagen, hay características típicas, digamos, en el caso de los recién nacidos pretérmino, como es el lanugo, estas pequeñas microgotitas que vemos alrededor de la nariz, que se llama millennium, y muchas veces en los recién nacidos a término o post-término vemos lo que es la piel moteada. ¿Qué alteraciones tenemos que ver a nivel de las alteraciones cutáneas fisiológicas? Estas no deben asustarse, no deben presentarse pueden presentarse los primeros minutos de vida y ser identificados para poder hacer un análisis correcto del mismo, como lo que son las manchas mongólicas o de Valls, el eritema tóxico alérgico, la melanosis pustulosa, el milium facial, el acné neonatorium y la fosita pilonidal, que estas muchas veces se estudian por separado para poder determinar qué tipo de alteraciones cutáneas puede tener este recién nacido. A nivel de las lesiones vasculares en la infancia, podemos hablar de lo que son los tumores y las malformaciones vasculares. Dentro de las tumoraciones o tumores vasculares tenemos el hemangioma infantil, que es más frecuente en las niñas, que se da en una etapa postnatal y que está localizado en la cabeza y cuello. El hemangioma neonatal es de característica múltiple, está originado, ocasionado en la parte de la piel y mucosas. Muchas veces está asociada a una triada, que es la hepatomegalia, la insuficiencia cardíaca y una anemia. Los hemangiomas congénitos y el hemangioendotelioma capaciforme, que muchas veces es retroperitoneo, que se encuentra a nivel de la piel y es infiltrativo. Dentro de las malformaciones vasculares vamos a poder determinar lesiones benignas no tumorales que están previstas desde el nacimiento, ¿no? Entrando un poco a lo que es la exploración del recién nacido como tal, vamos a poder ver a nivel de la cabeza, están divididos en diferentes cuadritos, la parte del cráneo. Muchas veces hay un modelado por el parto, dependiendo del tiempo de duración del parto. Cuando este parto ha sido traumático, ha sido prolongado, vamos a tener este moldeamiento de las suturas, ¿no? Vamos a ver también lo que son el cráneo Tabes, que por lo general es blando, está a nivel de los huesos parietales, es fisiológico. Si se determina solo en esta parte. Es patológico cuando se encuentra en el área occipital, cuando este es persistente, cuando está acompañado de disostosis craneal, el cráneo es lacunar y tiene enfermedades características como son el hipotiroidismo y el síndrome de Down. A nivel de las fontanelas, que es lo que tenemos que evaluar durante la exploración física del recién nacido, vamos a observar las principales, que son la fontanela anterior, de unos 8 a 10, que se cierra a los 8 hasta los 18 meses, y la fontanela posterior, que esta tarda un poco más, se cierra a partir de los 3 meses. Podemos observar también lo que son las suturas, a veces acabalgadas, la craneosinostosis, que a veces es una fusión prematura de las suturas. ¿Qué alteraciones podemos ver a nivel de las fontanelas? Tenemos un recuadro en la parte inferior, donde vamos a poder ver las alteraciones de la fontanela anterior, como la acondroplasia, la disostosis cleidocraneal, la hipofosfatasia o en casos de raquitismo por déficit de vitamina D, la osteogénesis imperfecta, hidrocefalia, hipotiroidismo, rubiola congénita y algunas trisomías, que son características de estas patologías cuando tienen una alteración en la fontanela anterior. Por lo general también se ven alteradas en productos o en recién nacidos con crecimiento intrauterino retardado y en recién nacidos pretérmino. Y alteraciones en la fontanela posterior o en las fontanelas pequeñas se van a dar como la craneosinostosis, huesos wormianos,
la microcefalia y el hipotiroidismo congénito. Dentro de la evaluación de los ojos vamos a poder observar en algunos casos hemorragias conjuntivales, edema palpebral. Hay algunas ocasiones donde se ven la integridad, se tiene que evaluar la integridad del iris para descartar lo que son los colobomas heterocromiales, ¿no? Como en diferentes síndromes como Waardenburg y la aniridia, que es característico de un tumor de Wilms. La leucocoria, que son cataratas congénitas, retinoblastomas, corioretinitis, la retina de la prematuridad y la persistencia del vitrio primario. En la parte de la evaluación de la exploración física de las orejas, vamos a observar algunos apéndices o fositas preauriculares que muchas veces están asociados a lo que son alteraciones renales. En la evaluación o exploración física de la boca, hay recién nacidos que cuentan con lo que son los dientes neonatales, que por lo general se van a ver en síndromes como Ellis van Green-Wendel, Hilderman-Streiff. Estos van a no se van a caer previo a lo que son la dentición primaria, ¿no? De las dentadura de leches. Otra evaluación que tenemos que hacer es la parte de las fisuras palatinas o muchas veces externas que se ven como el labio leporino, las perlas de Epstein, los nódulos de Bong, las hipertrofias gingivales, que está relacionada con el epulis congénito, y ya más adelante durante el tiempo de la lactancia materna se pueden hacer los callos de succión a nivel gingival, que eso es algo fisiológico. Dentro de la evaluación del cuello hay que descartar cualquier tipo de masas cervicales, evaluar lo que son hematomas por un esternocleidomastoideo o nódulo de Strohmeyer, la tortícolis congénita por una fibrosis del esternocleidomastoideo, y en algunos casos evaluar la piel redundante del cuello, como en el síndrome de Turner o el síndrome de Down. A nivel del tórax y el abdomen, tenemos que evaluar todo lo que son las hipertrofias mamarias. Puede ocasionarse o pueden presentarse uni o bilaterales, los pezones supranumerarios o muy separados, que van a ser característicos del síndrome de Turner. La respiración diafragmática casi total, en el caso de los recién nacidos pretérminos, son irregulares y periódicas. Muchas veces se presentan secreciones de las glándulas mamarias, eso es por estímulo hormonal intrauterino, ¿no? A nivel cardíaco, lo que vamos a valorar es los soplos para determinar alguna cardiopatía congénita. Se deben palpar los pulsos, miembros superiores e inferiores para descartar lo que es una coartación de aorta. La taquicardia fisiológica es más frecuente en el caso de los recién nacidos pretérminos. El ritmo embriocárdico va a presentarse de manera fisiológica, que son dos tonos de la misma intensidad y que van a estar separados por el mismo espacio de tiempo. A nivel del abdomen, vamos a evaluar y evidenciar si habría un hígado palpable, la diástesis de rectos, que es muy frecuente en el caso de los recién nacidos pretérminos, en algunos casos la hernia umbilical, que es frecuente en los recién nacidos de raza negra. A nivel del cordón umbilical tenemos que determinar o evaluar la presencia de dos arterias y una vena, que esto es lo fisiológico, lo normal, y en el caso de que se presenten como una sola arteria o arteria umbilical única, estaríamos sospechando de una trisomía 18. El cordón umbilical se va a caer entre los 7 y 15 días, pero un retraso de la caída del cordón nos va a indicar o va a estar relacionado con infecciones fulminantes y algunos defectos de quimiotaxis por neutrófilos. En la parte genital podemos observar lo que son las prominencias genitales fisiológicas secundarias a las hormonas maternas. Por ejemplo, en el caso de hidroceles, fimosis y testes aún en el ascensor del conductos inguinales, también son fisiológicos. En la parte de extremidades vamos a poder explorar todo lo que son las caderas luxables o desluxables con las maniobras de Barlon y Ortalini. En la parte neurológica
vamos a poder evidenciar lo que son los reflejos, como el reflejo de Moro, que va a desaparecer entre el cuarto y sexto mes, el reflejo de prensión palmar y plantar, que va a desaparecer el palmar entre los 4 y 6 meses y el plantar entre los 9 y 10 meses. El reflejo de succión, que está presente a partir de las 28 semanas, y el de deglución, que está a partir o que se encuentra frecuentemente a partir de las 32 semanas. Ambos reflejos van a desaparecer a lo que son el cuarto mes. El reflejo de Galland o la incurvación del tronco al cuarto a sexto mes van a estar desapareciendo. Y tenemos otros reflejos neurológicos, como es el tónico del cuello, el reflejo de paracaídas y el reflejo de la marcha, que se van a dar, como vemos en las imágenes, en diferentes etapas de la parte del recién nacido. Cuando hablamos de un recién nacido pretérmino, por lo general estos recién nacidos van a tener alteraciones típicas, como es la hipotermia y la insuficiencia respiratoria. Debemos evaluar al recién nacido pretérmino con el índice de Cripp, que nos va a indicar, de acuerdo al peso de nacimiento, la edad gestacional, malformaciones congénitas, el exceso de las bases en las primeras 12 horas, el FiO2 mínimo apropiado dentro de las primeras 12 horas y el FiO2 máximo apropiado máximo hasta las primeras 12 horas. Este índice de Cripp nos va a dar o indicar una mortalidad y un riesgo de hemorragia intraventricular dentro de las primeras 12 horas en comparación a un recién nacido con muy bajo peso. ¿Cuáles son las morbimortalidades del prematuro? A nivel o trastornos cardiorrespiratorios, vamos a hablar de lo que es la enfermedad de membrana hialina, el ductus arterioso persistente, que por lo general se presenta muy frecuentemente en los recién nacidos menores de 1500 gramos y menores a 32 semanas. Dentro de otras alteraciones está la pausa o las pausas de apnea que presenta el recién nacido pretérmino y en muchos casos la displasia broncopulmonar. En los trastornos neurológicos tenemos lo que es la hemorragia de la matriz germinal y la hemorragia intraventricular es la más frecuente, la leucomalacia periventricular, que es una necrosis de la sustancia blanca periventricular. Esta va a ser de una evolución rápida, va a formar diferentes quistes de diversos factores etiológicos. Dentro de los cambios de la vida extrauterina, vamos a hablar de lo que es la circulación fetal. La sangre oxigenada ingresa al feto a través de la placenta, a través de la vena umbilical. Al ingresar, la mitad se va dirigida a lo que es el hígado y la otra mitad va a ir a la vena cava inferior. Esta a través de la vena, del conducto venoso de Arancio, va a llegar a la aurícula izquierda y a través del foramen oval va a pasar a la aurícula izquierda. La circulación, a través de esta va a llegar a la circulación fetal. Una vez en la circulación fetal hay también otro cierto porcentaje que es un poco de sangre que llega al ventrículo derecho. Este va a ir a través de las arterias pulmonares y va a volver a la circulación general a través del ductus arterioso. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que observar en el caso de al momento del nacimiento? El cierre del ductus se va a dar y se queda como secuela o como consecuente el ligamento arterioso. El cierre del conducto de Arancio, que una vez en la vida extrauterina se va a formar el ligamento venoso. El cierre de las arterias umbilicales, que se va a dar como el ligamento umbilical. El cierre de la vena umbilical, que se va a dar el ligamento redondo. Y el cierre del foramen oval, que tiene que ser fisiológico, el cierre antes de los 3 meses. Entrando un poco a la parte de la patología respiratoria del recién nacido.
Dentro del recién nacido, lo más frecuente es lo que va a presentar la dificultad respiratoria como uno de los signos más frecuentes. Clínicamente lo vamos a determinar como es la taquipnea, el quejido, el aleteo nasal, retracciones intercostales y cianosis. Una de las enfermedades más frecuentes es la taquipnea transitoria del recién nacido. Muchas veces es localizado, es presentado con antecedentes de los recién nacidos que han nacido por cesárea. Inicia dentro de las primeras 2 horas del parto. Se va a presentar con taquipnea, con dificultad leve, respiratoria leve a moderada. Vamos a encontrar lo que es la cianosis periférica y en casos más severos central, el tiraje intercostal, el aumento del diámetro anteroposterior del tórax, el quejido inspiratorio, que es típico de esta enfermedad, y el aleteo nasal, que es un poco frecuente. El síndrome de aspiración por meconio, SAM, o SALAM, vamos a hablar en el caso hablábamos de los recién nacidos post término, que es más frecuente. Se va a presentar con lo que es hipoxemia, hipertensión pulmonar, taquipnea, aleteo nasal, y en la auscultación vamos a escuchar estertores. El síndrome de dificultad respiratoria, por lo general va a estar dado por lo que son mencionados anteriormente y por aspiraciones de lo que son lípidos y proteínas. Hablamos de la neumonía neonatal como un periodo antenatal que se encuentra, podemos evidenciar o podemos estudiar en el caso de que haya presentado durante el embarazo la madre enfermedades como lo que es el herpes virus, citomegalovirus, adenovirus, toxoplasma godi y rubiola. En un periodo perinatal puede presentarse con el Streptococcus de grupo beta hemolítico, la E. coli, Klebsiella, clamidia y Trachomatis. Y en un periodo neonatal, la etiología va a ser generalmente por virus, rinovirus, adenavirus, enterovirus parainfluencia o influencia virus sincital respiratorio. De los gram positivos que pueden ser ocasionados como etiología de la neumonía neonatal, encabeza principalmente el Streptococcus beta hemolítico y el Staphylococcus aureus. Y como parte de etiología de los gram negativos, la Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marens y entre otros la E. coli. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una neumonía neonatal? Debemos solicitar una placa de rayos X de tórax, debemos hacer la medición de una glucosa sérica, una gasometría y una biometría hemática diferencial y también hacer un hemocultivo. El tratamiento como tal tenemos dentro de las guías de reanimación y las vamos a ver más adelante en el tema de enfermedades del aparato respiratorio como tal. Problemas asociados a los partos traumáticos. Vamos a evidenciar, dependiendo del tiempo de prolongación del periodo de parto y de la expulsión, muchas veces hay lo que son las hemorragias intracraneales, subdurales, intraparenquimatosas o subaracnoideas. Dentro de los traumas asociados a la parte de la columna vertebral y espina, de médula espinal, se evidencian lo que son las lesiones de los nervios periféricos, como la parálisis braquial de Ebert-Duchenne, la de Degerumbe-Klumpke y la parálisis frénica o facial. También se puede evidenciar lo que son las lesiones viscerales a nivel hepático, esplénico y hemorragias suprarrenales. Muy frecuentemente en los casos de partos traumáticos de recién nacidos post término vamos a evidenciar lo que son las fracturas de clavículas de algunas extremidades en el caso de las presentaciones distóxicas y la adiponecrosis en el caso de una necrosis grasa subcutánea. Vamos a hablar un poco de lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica y la asfixia perinatal. Como etiología vamos a tener principalmente la hipoventilación o la hipotensión materna,
La tetania uterina, dependiendo del tiempo prolongado de las contracciones uterinas, también nos va a dar como etiología una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? La insuficiencia placentaria, el desprendimiento prematuro de placenta y los nudos de cordón, que son muy frecuentes en el caso como etiología de estas encefalopatías. Causas o etiologías tras el nacimiento de este tipo de encefalopatía van a ser principalmente la anemia, el shock, las cardiopatías y las alteraciones pulmonares. Como clínica tenemos en el recién nacido a término de la encefalopatía hipóxico-isquémica, van a ser secundarias o van a producir secundaria una necrosis neuronal, convulsiones y en algunos casos hemiplegias. Y en el caso de los recién nacidos pretérminos, es muy frecuente que presenten hemorragias intraventriculares, leucomalacia y diplejías espásticas. Acá tenemos una imagen en cuanto a las manifestaciones clínicas para verlo en pantalla completa. Por ejemplo, a nivel neuronal, que van a ser en el mayor porcentaje, el tipo de manifestaciones de ausencia del oxígeno va a alterar lo que es el edema. Se va a presentar el edema cerebral, convulsiones neonatales, puede haber hemorragias intraventriculares del parénquima cerebral y muchas veces, dependiendo del tiempo de prolongación que haya sufrido la ausencia del oxígeno, vamos a encontrar algunas secuelas neurológicas. En la parte de lo renal, alteraciones renales en un 42% va a presentar oliguria, insuficiencia renal aguda. A nivel cardíaco vamos a poder observar algunas miocardiopatías hipóxico-isquémicas, en algunos casos insuficiencia tricuspidia, necrosis miocárdica, shock cardiogénico y otras un poco más frecuentes como es la hipotensión, bloqueos auriculoventriculares, la bradicardia y la hipertensión. A nivel gastrointestinal vamos a poder ver como manifestaciones clínicas enterocolitis necrotizantes, disfunciones hepáticas y hemorragias gástricas. A nivel pulmonar, la falta de la respiración espontánea y efectiva en nacimiento y trastornos o síndromes de distrés respiratorio. Y a nivel metabólico vamos a poder observar lo que son acidosis metabólicas, hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipercalemia e hipermagnesemia. El tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica y asfixia perinatal va a ser la oxigenoterapia, anticonvulsivantes, dependiendo si ha presentado o no alteraciones neurológicas o convulsiones, glucosa y calcio, y en caso de que te presenten algunas manifestaciones metabólicas, hacer las correcciones como tal. En el caso de que presenten hipotermias o que se presenta como un tratamiento, la hipotermia activa. Esto nos ayuda muchas veces a disminuir lo que es la cascada metabólica secundaria, que aumenta el daño y la lesión neuronal, pero debemos cumplir algunos criterios para poder hacer lo que es la hipertermia activa. Dentro de las patologías del cordón umbilical, las más frecuentes van a ser una onfalitis, persistencia del uraco, como vemos en la imagen, que se encuentra a este nivel, que es un orificio del uraco que llega hasta la vejiga y que se llama uraco persistente. La persistencia del conducto onfalomesentérico, y en algunos casos se va a poder observar lo que son los granulomas umbilicales. En la parte del aparato respiratorio vamos a poder determinar algunas enfermedades como la apnea, que es una enfermedad idiopática de la prematuridad o primaria. Algunas veces esta apnea es secundaria y debemos hacer diagnósticos diferenciales como las pausas de apnea y la respiración periódica. El tratamiento para esto es una monitorización continua, estimulación táctil, estimulación del centro respiratorio. En algunos casos los recién nacidos van a ingresar o van a necesitar el CPAP y algunas veces transfusiones de hematíes. En la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido tipo 1 se van a dar por alteraciones pulmonares por falta de madurez del tejido, el déficit del surfactante, como un shunt de derecha a izquierda, una persistencia del ductus arterioso y del foramen oval.
Por lo general, los pulmones deben madurar hasta las 34 semanas. En el caso de los recién nacidos pretérminos, esta enfermedad es muy frecuente por la ausencia del déficit de este surfactante. La prevención que se debe hacer para evitar, en el caso de recién nacidos a término o pretérmino, van a ser el uso de corticoides. El tratamiento, una vez para realizarlo, es la asistencia respiratoria, la administración de surfactantes vía endotraqueal y la antibiótico-terapia empírica, viendo algunas complicaciones en el caso de la persistencia del ductus arterioso. Vamos a ver otras enfermedades típicas de lo que es el aparato respiratorio, como el síndrome de aspiración meconial, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o la persistencia de la circulación fetal una vez extrauterina. El aire ectópico, que muchas veces va a presentar un recién nacido, como lo que es el neumotórax, el neumomediastino, el enfisema intersticial pulmonar y el neumopericardio. En algunos casos podemos observar las displasias broncopulmonares o una enfermedad crónica de la prematuridad. En algunos casos también se evidencia lo que son las hernias diafragmáticas, que ahora se pueden estudiar a través de lo que es la ecografía durante el periodo prenatal. Y una hernia o otro tipo de patologías, las hernias de Morgagni. Acá tenemos una tabla donde vamos a poder evidenciar las diferencias que existen entre todas estas enfermedades del aparato respiratorio, cuál es la etiología de base, el factor de riesgo, la clínica, que por lo general todas van a tener la misma clínica, va a ser un distrés respiratorio de acuerdo a la evaluación que hacemos por el test de Silverman, y un aumento o necesidad de oxígeno, ¿no? En la placa del tórax, vamos a poder evidenciar algunas diferencias, y en cuanto al tratamiento también, si bien estos deben ser la administración de oxígeno como tal, tenemos algunas diferencias en cuanto al tratamiento dependiendo si la enfermedad o la patología es una enfermedad de membrana hialina, vamos a necesitar lo que es el surfactante. Si es la taquipnea transitoria del recién nacido, el soporte respiratorio va a ser lo principal. Si es una un síndrome de aspiración meconial, vamos a hablar del soporte respiratorio más el uso de antibióticos. En el caso de una hipertensión pulmonar persistente, el soporte respiratorio más óxido nítrico inhalado. En el caso de un aire ectópico, vamos a poder ver la observación positiva o negativa y haciendo drenajes. Dependiendo del lugar de localización de la parte donde se encuentre el aire ectópico. Y cuando hablamos de una displasia broncopulmonar, vamos a tener como el tratamiento la restricción hídrica, el soporte respiratorio, más el uso de diuréticos y corticoides como la dexametasona. Entrando a lo que es la parte de la enfermedades del aparato digestivo, vamos a tener diferentes tipos de patologías. Dentro de las principales o las más importantes, lo que es la atresia esofágica, que hay que diferenciarlas también de lo que son las fístulas traqueoesofágicas, que tenemos acá un cuadro donde estamos pudiendo observar a pantalla completa. Cuando tenemos la anatomía normal de un recién nacido, se observa lo que es la tráquea, el esófago y el conducto tracto intestinal. Cuando es una atresia única como clasificación, vamos a observar la atresia a este nivel. Cuando solamente hay una fístula, vemos que hay una comunicación entre lo que es la tráquea y el esófago. Una atresia y una fístula superior, que lo vemos en la parte superior, que está con una fístula, y en la parte inferior, que está con una atresia. Una atresia y fístula inferior, de la misma manera, el esófago va a estar comunicado con la tráquea en la parte inferior, pero la atresia va a estar en la parte superior. Y en muchos casos también se pueden presentar lo que es la atresia y fístula doble, donde tenemos comunicación tanto superior como inferior del esófago y la tráquea, pero también tenemos una atresia a nivel esofágico. Otras enfermedades en las que, o signos y síntomas que tenemos que evaluar en el recién nacido: la expulsión de vómitos, el estreñimiento, el tapón meconial, el ilio meconial, la enterocolitis necrotizante,
la colestasis, masas abdominales y defectos de pared, como son las hernias umbilicales, el onfalocele y la gastrosquisis. Pautas o ideas básicas para poderles dar, para poder diferenciar lo que son las hernias diafragmáticas, como clínicamente vamos a poder ver un abdomen excavado, y cuando hay un neumotórax, este abdomen va a estar abombado porque el aire va a ser empujado hacia el diafragma en la parte inferior, hacia abajo. Entonces eso se puede hacer una diferenciación entre este tipo de hernias. Cuando hablamos de una atresia, generalmente los vómitos se presentan desde la lactancia, pero cuando hablamos de una estenosis del esófago, este va a considerarse o se va a tener en cuenta porque comienza a partir de los 15 días del recién nacido y los vómitos no van a ser biliosos. Eso es como pautas generales dentro de las enfermedades del aparato digestivo. Entrando un poco a lo que es el tema de ictericia e hiperbilirrubinemia, vamos a hablar de ictericia en el caso del aumento de las bilirrubinas, pero recordemos que en los primeros días esta ictericia es fisiológica. Vamos a recordar con una imagen que la tenemos también acá en pantallas, en este cuadro superior. Cuando hablamos de una ictericia fisiológica, primero debe cumplir el primer día de las características, ¿no? Tenemos una mnemotecnia acá que es para recordar, por ejemplo, el 1, primer día, y cumplir las características. 2, quiere decir el nivel de bilirrubina directa es inferior a 2 miligramos de decilitro. 3, bilirrubina indirecta en sangre del cordón tiene que ser inferior a 3 miligramos de decilitro. El 5, esto nos va a indicar es un aumento de las bilirrubinas totales a nivel o inferior a 5 miligramos de decilitro por día. Número 7, por la duración, una ictericia fisiológica tiene que ser inferior a 7 días. 12 quiere decir que las bilirrubinas totales deben encontrarse inferior a 12 miligramos de decilitro en el recién nacido a término, mientras que en el recién nacido pretérmino hablamos de una ictericia de una bilirrubina total inferior a 14 miligramos de decilitro en el recién nacido pretérmino. Y 24 que nos indica que es el inicio después de las 24 horas de vida. Si es que está en ausencia de patologías de base, hablamos de una ictericia fisiológica. Ahora, hablamos de una ictericia secundaria a la lactancia materna cuando este recién nacido no tiene el suficiente aporte de la lactancia materna o la técnica de lactancia materna es inadecuada. También se puede presentar lo que es la ictericia patológica y la mayor complicación o el dato más importante dentro de la ictericia que siempre se tiene que determinar y evitar es el kernicterus o ictericia nuclear, que es la que vemos aquí en imágenes. Vamos a hablar de todo lo que son los mayores riesgos de toxicidad. ¿Cuáles son los datos que nos indican o nos hacen pensar en mayor riesgo? Los recién nacidos prematuros, los que tienen hipoproteinemia, los recién nacidos con deshidratación o que se encuentran en ayunos prolongados, aquellos que tienen acidosis o hipoglucemia, hipotermia, hipoxia, algunos que tienen infecciones, el aumento de los ácidos grasos libres, la hiperosmolaridad y algunos que han sido expuestos a fármacos como la ASA, oxitocina o sulfasoxazol. Estos se van a evaluar todo lo que es por la bilirrubina indirecta. Vemos en imágenes una imagen característica o típica de un recién nacido ictérico y el kernicterus, que es la patología que debemos evitar. Acá tenemos un normograma que se llama el normograma de Butani. Este nos va a dar una pauta indicada para saber o determinar dentro de las primeras horas, de acuerdo a la edad gestacional, a la edad del recién nacido, desde las 0 horas de edad hasta las 96 horas. Viendo acá un nivel de una bilirrubina sérica en la parte superior, del nivel de concentración de la bilirrubina sérica. Hablamos de la ictericia
en zona alta cuando tenemos una tasa o incremento mayor a estos valores dentro de las primeras horas, o cuando es superior de las 12 hasta las 96 horas en estos valores, como vemos en imágenes. El rango intermedio lo vamos a normalizar o marcar como un rango intermedio alto o bajo, dependiendo de los percentiles, 95 y 40. Y un rango de zona bajo o bajo riesgo si es que se encuentran por debajo o inferior a este. ¿Cuál es el cuadro típico de la hiperbilirrubinemia? La ictericia que nos va a presentar, que inicia en las primeras 24 horas. Si la bilirrubina total se eleva a más de 0,2 miligramos de decilitro por hora, cuadros que se presenten con niveles elevados de bilirrubina después de las 2 semanas de vida, elevaciones de bilirrubina directa mayor a 20% de la bilirrubina total, y esto nos va a hacer pensar en lo que es la colestasis neonatal. ¿Cómo debemos evaluar los niveles anormales de bilirrubina? Tenemos la escala de Kramer modificada para poder evidenciar o clasificar de acuerdo a las zonas que va a tener, y esto es como una escala a grandes rasgos, ¿no? Típica, o que cada doctor o cada médico la va a poder evaluar según su criterio, ¿no? Si la ictericia se encuentra solo a nivel de la cabeza y cuello, vamos a decirlo como zona 1, y suponemos que la ictericia puede ser por una mala técnica de lactancia, o que la bilirrubina está menor a 5 miligramos de decilitro. Cuando ya hablamos de una zona 2, 3, 4 o 5, vamos viendo a nivel de ombligo, rodillas, tobillos o región palmar y plantar, de extremidades superiores e inferiores, que este nos haría pensar en una concentración de bilirrubinas mayor a 15 miligramos de decilitro. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en los casos de hiperbilirrubinemia? Podemos sospechar de una sepsis, una anemia hemolítica, hipotiroidismo, diabetes mellitus, policitemia, asfixia, cefalohematoma, hepatitis, atresia biliar o enfermedades congénicas o metabolopatías. El diagnóstico lo vamos a realizar a través del normograma de Butalini. Muchas veces se puede presentar en el caso de anemias hemolíticas el déficit de la deshidrogenasa 6-fosfatazo de glucosa, la asfixia, letargia, hipotermia o hipertermia, sepsis, acidosis y albúmina en concentraciones menores a 3 gramos de decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la ictericia o hiperbilirrubinemia? La hiperbilirrubinemia no conjugada, que muchas veces se da en trastornos hemolíticos como anemias de células falciformes o talasemias. Defectos de los eritrocitos como esferocitosis o déficit de esta deshidrogenasa 6-fosfato de glucosa. Trastornos hepáticos como el síndrome de Gilbert-Kriegel-Najar, entre otros. Y hablamos de una ictericia o una hiperbilirrubinemia conjugada en el caso de infecciones como hepatitis, citomegalovirus, virus humano VIH o algunas septicemias. Algunas metabolopatías como el déficit de alfa-1 antitripsina y las enfermedades autoinmunitarias y algunas obstructivas como la atresia biliar. El tratamiento, dependiendo del grado también de la concentración de bilirrubinas, va a ser la fototerapia, y en casos más severos, cuando ya el valor ha superado lo normal, se realizan lo que son las exsanguinotransfusiones. Esto por lo general se realiza en un tercer nivel. Muchas veces tienen que estar bajo la administración de fenobarbitales para una exsanguinotransfusión. Dentro de los trastornos hematológicos más importantes vamos a hablar de una anemia del recién nacido, que muchas veces se puede presentar fisiológica en las primeras horas. La enfermedad hemolítica del recién nacido o una eritrocitosis, eritroblastosis fetal por incompatibilidad sanguíneo materna fetal,
la policitemia, enfermedades hemorrágicas del recién nacido y la trombocitopenia neonatal. En esta imagen que vemos en recuadros tenemos un caso de enfermedad hemolítica del recién nacido severa, una eritroblastosis fetal. Como infecciones neonatales, vamos a hablar de lo que son las infecciones perinatales, que se van a dar durante el embarazo, la gestación, en los últimos trimestres, y en las infecciones connatales, congénitas y prenatales, como en el caso del citomegalovirus, rubiola, parvovirus B19, sífilis congénita, virus herpes simple, varicela zoster, virus herpes y enterovirus. Tenemos acá un recuadro donde podemos evidenciar, de acuerdo al trimestre en el que se encuentra ya sea el embarazo, la vía de contagio, la clínica que tenemos como tal y el tratamiento que se va a realizar. En el caso de una toxoplasmosis, si se presenta durante el primer trimestre, es una enfermedad o va a ser una enfermedad muy grave. Si a partir de un tercer trimestre, la enfermedad, que son las más frecuentes, se pueden catalogar como un poco graves, pero que todavía se presentan, ¿no? La vía de contagio como tal va a ser a nivel placentario. La clínica va a ver la tetrada de Sabin, que va a ser coriorretinitis, hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones. Como el tratamiento vamos a tener la sulfacidina, pirimetadina más ácido fólico durante un año. Y tenemos otras enfermedades como la rubiola, citomegalovirus, el herpes virus simple, el herpes virus zoster, el parvovirus B19, sífilis y el virus de hepatitis B. Como vemos, las vías de contagio van a ser diferentes, van a ser en su mayoría placentarias. El herpes simple se va a dar a través en la parte o en la etapa del intraparto, que es la única diferencia. Y la clínica sí va a tener algunas diferencias como tal dentro de cada una. El tratamiento también va a ser relacionado a la etiología de base que tenemos, como las enfermedades. Hablando un poco de las enfermedades metabólicas, vamos a hablar de la hipocalcemia, la osteopenia del prematuro, el caso de un hijo de una madre diabética, la hipoglicemia y el hipotiroidismo congénito. Las consecuencias del consumo de tóxicos durante el embarazo, que también van a ser muy frecuentes en el caso de madres que están expuestos a ingestas de opiáceos, uso de metadona, heroína, cocaína y lo más típico y más frecuente, el síndrome alcohólico fetal, que como vemos en imágenes, estos tienen rasgos bien típicos de cada enfermedad. En el caso de un niño con síndrome alcohólico fetal, vamos a evidenciar lo que es la microcefalia, el puente nasal bajo, el pliegue epicántico, anomalías de la implantación de las orejas, micrognasia, que se va a ver muy frecuente, el labio superior delgado y surcos lisos, ¿no? Y una fisura palpebral pequeña. Hablando un poco de lo que es la sepsis neonatal, vamos a clasificar lo que es la sepsis neonatal temprana, que se va a dar en los 3 primeros días de vida, que va a estar acompañado por lo general de una neumonía o una dificultad respiratoria. Muchas veces esta es multisistémica y tiene una mortalidad entre el 5 y 50%. Dentro de los factores de riesgo de la sepsis neonatal temprana tenemos a los recién nacidos bajo peso para la edad gestacional, enfermedades febriles de la madre con evidencia clínica de una infección bacteriana dentro de las últimas 2 semanas previas al nacimiento, un líquido amniótico meconial, la prematuridad, una ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas, un trabajo prolongado mayor a 24 horas y una asfixia perinatal. Dentro de los agentes infecciosos más frecuentes de las sepsis neonatales vamos a tener estas principalmente, las bacterias gram negativas como Klebsiella y Escherichia coli. La sepsis neonatal tardía se va a dar posterior a las 72 horas de vida
Estas por lo general tienen un origen, una etiología de adquisición nosocomial, y los microorganismos más frecuentes como etiologías van a ser el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativas y Bacillus gram negativos. Como el cuadro clínico como tal, tenemos lo que es la hipotermia grave o fiebre, letargia del recién nacido, un llanto débil, dificultad para la succión, intolerancia de la vía oral. Ese bebé no va a poder tomar nada, no va a poder succionar nada, porque tiene el estado neurológico y compromiso general deprimido. Una escasa perfusión, un llenado capilar retardado, mayor a 2 segundos, y va a presentar lo que es hipotonía. En la parte de los reflejos va a haber una ausencia de los reflejos primarios. Muchas veces va a estar acompañada de una bradicardia o una taquicardia. Va a presentarse con dificultad respiratoria de diversos grados. Va a haber o va a estar presente lo que es la polipnea, apnea o una respiración superficial. Muchas veces están acompañados de lo que es hipo o hiperglucemia y acidosis metabólica. Dentro de las manifestaciones neurológicas vamos a poder observar una fontanela anterior abombada, hay irritabilidad del recién nacido o del bebé en este caso, del lactante o que va a estar con mucha irritabilidad, va a estar llorando, no se lo va a poder calmar con nada, y en algunos casos ya más severos estaría presente el estupor o coma. Y en muchos casos se evidencia o manifiesta con presencia de convulsiones. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares es muy frecuente la hipotensión por la escasa hipoperfusión y en algunos casos estados de choque y llenado capilar retardado. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales y hepáticas va a haber una intolerancia a la alimentación. Se va a evidenciar la presencia de vómitos, diarrea, distensión abdominal. Por radiografía vamos a poder observar lo que es un hilio paralítico, clínicamente una ictericia, una hepatomegalia o una hiperbilirrubinemia directa. Dentro de las manifestaciones renales se va a presentar como oliguria, anuria y muchos casos acompañados de datos de insuficiencia renal aguda. En las manifestaciones hematológicas vamos a tener lo que son las hemorragias, petequias o púrpura. En las manifestaciones cutáneas a veces están acompañados de lo que son pústulas, eritemas periumbilicales, abscesos y la piel marmórea, que es bien característica de aquellos que se encuentran con sepsis neonatal. Para hacer el diagnóstico, se establece mediante el cuadro clínico. La clínica va a ser la principal fuente de diagnóstico como tal, y tenemos que indagar lo que son los antecedentes de los factores de riesgo, ¿no? Para complementar esta parte del cuadro clínico, podemos llegar a un diagnóstico comprobando con los exámenes de laboratorio y gabinetes que son solicitados. Por ejemplo, un hemocultivo, que este se tiene que tomar a la par de un hemograma completo y poder hacer una diferenciación de estos, ¿no? Se debe colectar 1 mililitro de sangre como mínimo y hacer el cultivo para poder determinar la causa o el origen etiopatológico. Dentro de los protocolos de sepsis tenemos valores que se pueden evidenciar, digamos, como los leucocitos expresados en esta tabla, que tenemos como una fuente, que se hace una relación de una banda neutrófilo en sepsis neonatal. Esta va a ser mayor a 0,2 y el volumen de sedimentación va a ser mayor a 15 y un PCR por lo general mayor a 1 miligramo de decilitro. En algunos casos, cuando sospechamos de alguna etiología o una meningitis o algo más severo, se hace lo que es la punción lumbar para poder determinar el agente patológico. Otro estudio que nos va a dar el diagnóstico va a ser una placa radiológica para poder determinar qué otras patologías puedan estar asociadas. Un urocultivo
y con todos estos exámenes complementarios una vez tomados se puede iniciar lo que es el tratamiento. Para hacer principalmente de soporte, asegurando principalmente en este caso un adecuado control térmico, ya que en estos pacientes siempre van a tender a hacer hipotermia o hipertermia, ¿no? Y garantizar o asegurarnos que la saturación de oxígeno vaya a ser mayor al 92%. ¿Cómo iniciamos los antibióticos? Se tiene que hacer en caso de la presencia de 3 factores de riesgos para una sepsis neonatal temprana, como ser un caso de un parto donde se haya presentado el líquido amniótico fétido, o que tengan algunos factores de riesgos prenatales o antenatales, evaluando un protocolo de sepsis positivo y una fuerte sospecha de clínica de sepsis, ¿no? Otras indicaciones que nos van a hacer al inicio de manejo de antimicrobiano va a ser, en el caso de la sepsis neonatal, más que todo un protocolo de sepsis positivo y la fuerte sospecha de una clínica de sepsis. En el caso de la sepsis neonatal temprana, vamos a utilizar aminoglucósidos como la micacina o gentamicina para la cobertura de bacterias gram negativas. Y en el caso de ampicilina, para la remota posibilidad de que pueda haber un agente patológico causante como es la Listeria monocytogenes. En el caso para la sepsis neonatal tardía, vamos a iniciar el tratamiento antibiótico empírico con la dicloxacilina o directamente la vancomicina. Hablando un poco de lo que es el tamizaje neonatal, este se va a realizar entre el tercer y quinto día del recién nacido. Hacemos en la parte del talón, vemos en esta imagen, tenemos la localización adecuada, ¿no? Muchas veces se piensa que se debe hacer en esta parte, pero en esta prueba se debe realizar en la parte lateral de la parte inferior de los pies. Su objetivo principal como un tamiz o tamizaje neonatal es detectar cualquier existencia de enfermedades que se manifieste antes de que éstas se manifiesten, ¿no? Para iniciar un tratamiento oportuno. Como decíamos, se tiene que hacer del tercer al quinto día y se utilizan las tarjetas de Gutteri para poder recolectar lo que es la muestra de sangre. En el caso de enfermedades de hipotiroidismo congénito, estas son también autosómicas recesivas. ¿Qué es el tamizaje básico? Lo principal, como lo llamamos, que se tiene que tomar para poder diferenciar, digamos, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la galactosemia o la fibrosis quística. De etiología vamos a poder evidenciar, puede ser una disgenesia tiroidea, puede haber un déficit de 21 de hidroxilasa, una deficiencia de fenilalanina de hidroxilasa o una deficiencia de la galactosa 1-fosfataso uridil transferasa o disfunción de la proteína reguladora de la conductasa de la transmembranal. Hablamos de un tamizaje ampliado. Bueno, principalmente en el tamiz neonatal básico vamos a poder evidenciar que estos simplemente nos van a dar el diagnóstico precoz de algunas enfermedades, como ya las había mencionado anteriormente, y que son de diagnóstico precoz y que solo tienen 4 errores innatos, digamos, en el caso de las fenilcetonurias, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita. Mientras que un tamizaje ampliado, esta nos va a dar una evaluación de alrededor de 67 enfermedades y por eso se determina el nombre de tamiz neonatal ampliado. Este va a ser un estudio de laboratorio, el cual se puede detectar más de estas 60 enfermedades con estas pocas muestras de gotas de sangre. Y entre las principales, digamos, que nos va a poder determinar son estas enfermedades como fibrosis quística, galactosemia, aminoacidopatías, acidemias orgánicas y hemoglobinopatías.
Bueno, con eso terminamos lo que es la primera parte como introducción a este tema de neonatología y esperamos verlos en el siguiente video. Muchas gracias.